Buenos días a todos y todas, perdón por el retraso, pero tuve yo unos problemas técnicos para la conexión. Hoy día yo les voy a contar respecto a la actualización del plan de adaptación del cambio climático del sector silvoagropecuario. Corresponde a la parte agrícola, agropecuaria, digamos, y forestal en Chile. Es nuestro segundo plan de adaptación al cambio climático. Tuvimos uno que se implementó durante los años 2013 al 2018 y hoy les voy a presentar algunos antecedentes y aspectos metodológicos. Es un proceso largo que casi ha durado 3 años. Le voy a mostrar también resultados del proceso de actualización, en qué estamos, de dónde sacamos la fuente de financiamiento, cómo está el proyecto borrador y cuáles fueron las lecciones aprendidas. Respecto a algunos antecedentes metodológicos, contarles que el principal fondo provino del Readiness del Fondo Verde para el Clima. Viene mandatado desde el Plan Nacional de Adaptación que se hagan 9 planes sectoriales. El del sector silvoagropecuario, como fue el primero en hacerse en la primera ronda de planes hace ya varios años atrás, también es el primero en actualizarse y los otros están siguiendo las metodologías que nosotros fuimos aprendiendo y recopilando durante todos estos años de trabajo en estas reuniones como la de hoy, que eso es una lección aprendida bien importante. Al final, entre todas las cosas que nosotros visitamos durante todos estos años, fuimos recogiendo las experiencias y lo que creíamos que se ajustaba a la realidad chilena y con eso fuimos diseñando cómo queríamos hacer este plan. Este plan incorpora las directrices específicas de la convención, de todo lo que tiene que ver con salvaguardas sociales y ambientales y las directrices del Fondo Verde para el Clima, las que nos da medio ambiente, ahora la ley marco de cambio climático, que se los voy a explicar más adelante. Hicimos un trabajo con el equipo técnico intraministerial, donde están todas las instituciones del ministerio, las 12 que componen el ministerio, en temas de cambio climático y analizamos el plan anterior y vimos qué cosas tenían malas y qué cosas se podían arreglar y esas lecciones aprendidas las incorporamos en este plan. Las salvaguardas sociales y ambientales del Fondo Verde para el Clima, que incluye específicamente temas de representación de pueblos originarios y la participación de mujeres, entre otras, el énfasis a la participación de las autoridades territoriales, y así fuimos avanzando en la construcción de este plan. Este no es un plan que salga el primero, digamos, entonces tenemos harta experiencia desde el 2008 en adelante hasta el 2013. Trabajamos con muchos estudios que aportaron al primer plan. En Chile los planes sectoriales tienen una vigencia de 5 años para su implementación. Nos demoramos 2 en preparar uno en tiempos normales. Nosotros nos hemos demorado 3 porque nos tocó la pandemia entre medio y van a ver que hubo un montón de cambios que dan lecciones aprendidas también. Y postulamos al Readiness del Fondo Verde para el Clima porque hay que hacer una postulación, un proyecto, no te lo dan así, a Chile le dan el Readiness, pero no es llegar y decir, yo lo quiero para esto y la plata está designada, hay que hacer una postulación con un concept note. Y ya a partir del 3 de febrero del 2023 comenzamos con la actualización del plan, del 2020 al 2023, y pensamos implementarlo desde el 2023 al 2027, y como diríamos acá, si tenemos viento a favor y vamos en bajada, porque ya les voy a explicar por qué estamos parados en no empezar a implementar todavía, pero dependemos de algunas actualizaciones legales. El plan de adaptación, si bien es cierto, nosotros fuimos a todas las regiones administrativas del país, que son 16, las medidas y sus respectivas acciones las dividimos por macrozonas. 3 regiones administrativas del país, salvo esta que está en rojito aquí, que aparece el plan piloto de la región de Aysén. Están viendo bien la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve, estamos en esta de la macrozona. Perfecto. Entonces, la dividimos en 5 grandes macrozonas de 3 regiones cada una, salvo la región de Aysén. ¿Sí? Salvo la región de Aysén,
que ya les voy a explicar. Bueno, esto tiene un contexto de una lógica territorial y de adaptación. Ustedes saben que la adaptación es local y incluso al tener dividido por macrozonas o por regiones administrativas en Chile, todavía no estamos yendo a lo Angelina, local. ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero me indican que no pueden ver la presentación. Ah, no la están viendo. O sea, sí Ya. se ve la presentación, pero lo que no se ve es el cambio de láminas. O sea, sigue en la primera diapositiva. No vemos. Creo que en la parte de abajo, Abigail, sale algo que dice sincronizar con el moderador. Cuando tú cambias la diapositiva, es para que todos podamos ver los cambios y no solo ¿Ahí tú. la pueden ver o no? Es que parece que se puede mover de manera personal porque yo también puedo mover la presentación. Ah, Entonces, Sí. Estamos en la lámina Todos 5 de podemos- 42. claro, estamos ahora Sí, en en la las 5 5. van. Sí. Cinco ¿Todos de pueden 42. moverla entonces? Sí, si Jacqueline, o sea, si Angelina no puede sincronizar el cambio, puede decir siguiente y cada uno va poniendo la diapositiva siguiente, ¿no? Yo creo que Ya. es más Yo fácil en ese les voy a aspecto. ir mencionando y ustedes la van cambiando. Perfecto, Eso. vamos en las 5. Ya. Gracias. Más Disculpen, fácil. pero cambiaron el formato del Teams y ya estoy viejita, ya no conocí este formato nuevo. Disculpen. Pero estamos en la 5 ahora, estamos en la lámina 5. ¿Están viendo la 5? Sí. Sí. Perfecto. Ya, entonces, como yo les contaba, aquí está Chile abajo y dividimos en 5 grandes macrozonas, 3 regiones administrativas por cada macrozona y tenemos el plan piloto de la región de Aysén, que es el que está rojo en la lámina allí. ¿Por qué? Porque es una de las regiones del sur y como la adaptación es local, nosotros lo que decidimos hacer era un piloto donde vamos a probar lo que queremos hacer para el próximo ciclo de planes, los próximos 5 años. Entonces, lo que queríamos ver era si podíamos hacer planes regionales de adaptación, tomando en cuenta todas las acciones y los proyectos que hayan sido exitosos en temas de cambio climático y así continuarlos dentro de una política pública, porque ahí tienen financiamiento y tienen continuidad en el tiempo. Entonces, nosotros en Aysén hicimos un proyecto que se llama Manejo Sustentable de la Tierra, que provenía de 2 versiones de proyectos anteriores y que obviamente como todo proyecto se acaba el financiamiento y se acaba el proyecto. Entonces, lo que hacían allí era hacer una planificación predial con los agricultores, con todos los servicios del Minagri juntos, con una planificación de su predio de aquí productiva y en base a escenarios de cambio climático de qué 10 años, utilizando los instrumentos de fomento del Ministerio. Y eso es un poco lo que queríamos reflejar en este plan y darle continuidad para después poder escalarlo al resto de las regiones del país. También allí hay algunas mesas de trabajo con las mujeres en recolección de productos forestales no madereros. Entonces, todas esas cosas las queremos escalar y rescatar de los buenos resultados de los proyectos realizados. El proceso del plan tiene metodología e informes de resultados de los procesos que van a estar todos online. Después al final les pongo el link. Estamos trabajando en la página web porque son muchos informes y muchas cosas, pero va a estar todo disponible para Angelina, que estamos en la lámina 6. Ay, perdón, sí, me cambié de lámina. Se me olvidó avisar. Estoy en la lámina 6, sí, correcto. Este proceso, la idea es que tenga todos los informes y todo online, de tal manera de que ustedes puedan descargar todo lo que necesiten, y está mi correo también para que tengan acceso a todas las consultas que quieran hacer, porque es difícil resumir un proceso tan largo en tan poco tiempo. Entonces, cualquier duda o consulta que quieran hacer después, posterior, o coordinaciones con nuestro país, no hay ningún problema, va a estar todo a disposición. Lo primero que hicimos fue diseñar la gobernanza que nos faltaba construir en el sector silvoagropecuario a nivel subnacional. E hicimos un diagnóstico completo a nivel territorial de las 16 regiones del país, actualizando el análisis de vulnerabilidad del sector, e hicimos un proceso participativo regional. A la gente le preguntábamos qué problemas tenían con el cambio climático, qué oportunidades veían también y cuál era la opción de solución que ellos veían.
Después de Angelina, esto, ya no veo la presentación, como que se dejó de compartir la pantalla. Sí, se salió. qué De raro, yo no he repente. movido nada. No he movido nada. Ups. Oye, esto está súper complicado. Ya. Ay, está compartiendo, pero no sé qué pasó. Está compartiendo y se tienen que estar viendo, tienen que estarse viendo ustedes, pero no. No sale nada. Qué mal. Pero quizás intentar nuevamente en la opción cerrar ahí y compartir nuevamente. Sí, voy a ver de nuevo si puedo. Porque antes estaba compartiendo Sí. era una cosa nueva. Y ahora no, ni siquiera me la muestra. Y yo no moví nada. Se salió solo, a lo mejor se desconectó algo. Pues nosotros estábamos pasando las diapositivas cada uno. Sí. Sí, pero ahora ya no tiene esa forma de mostrarla. Pero cuando uno presiona compartir, no aparece la opción pantalla o ventana. Sí, Porque aparece la opción pantalla, pero me muestra me muestra los archivos, el archivo raíz de mi computador, no me muestra no me deja compartir en la presentación. Ay, qué mal esto. Ahí está cargando de nuevo el archivo. Si me tienen un poco de paciencia. ¿Cecilia apareció por ahí o no? Todavía no. Ya. Ajá, sí, rapidísimo, ya. Esto ha 10 sido lo más minutos ya estaba complicado lista. que me ha tocado presentar alguna vez. No sé por qué está funcionando así ahora el Teams. Ahí va a 3/4 cargando. Ahí está preparando la diapositiva. ahí está cargando, ahí cargo. Sí. Y ahí la está cargando. En la 6 vamos. Ahí, ¿la están viendo? Sí. Sí. De hecho, se cambió a la lámina 6. Sí, yo la cambié a la 6. Ah, ya. Ah, que parece Ahora que tú ya la tiene, puedes sí. cambiar Lo que entonces. pasa es que si yo la cambio desde allá, no veo la presentación porque se ve muy chiquitita. Muy chiquitito. Sí. Bueno, estábamos en la lámina 6. Bueno, le estaba contando que la primera parte era el diagnóstico territorial. Después vino todo un tema de priorización, porque cuando uno le pregunta a las personas en un país largo como Chile, ¿qué problemas tienen? Esto es igual que era una lista de supermercados. Entonces partimos con 800 problemáticas, que se suponían que iban a ser 800 medidas, pero eso había que priorizarlo, porque siempre los recursos para la implementación son limitados, entonces hicimos toda una priorización, y esto imagínense que es un embudo. Tenemos un embudo donde cada proceso va filtrando medidas. Entonces partimos con 800 y terminamos con 12. ¿Cómo hicimos eso? Primero, hicimos toda una factibilidad técnica. Lo que no tenía factibilidad técnica salía del listado. Después, todo un tema de factibilidad económica y financiera. Hicimos análisis de costos, hicimos una estrategia financiera, todo lo que no era costo eficiente y que no era factible de en un principio implementar
con factibilidad financiera también salía. Lo mismo lo que no se podía monitorear ni evaluar. O sea, lo que no, los indicadores no se podían construir porque faltaban datos o porque no aplicaba o por un sinfín de razones, también salía y al final de las 800 terminamos en 12. Pasamos también por todo un tema técnico, tanto de expertos nacionales, internacionales, como subnacionales, y además de todo eso, hicimos diálogos indígenas. Nuestro plan de adaptación, según la OIT, el artículo 169, no aplicaba hacer una consulta indígena, sino solo un diálogo donde le devolvimos a las comunidades indígenas, fueron en 11 regiones del país, donde habían comunidades presentes, les devolvimos los resultados de todo este proceso y vimos si había alguna que interfiriera en su forma de vida o en su forma de producir o en su cosmovisión, y si alguna causaba algún tipo de problema, también la eliminaba. Después finalmente hicimos todo un proceso de validación con los gremios, las organizaciones campesinas, los comités científicos, el sector público a nivel nacional y subnacional. Y además de todo eso, hicimos una encuesta ampliada a todos los que habían participado en este proceso para revisar si nosotros habíamos recogido de buena forma las medidas y todo lo que nosotros estábamos proponiendo en el plan. Con esto quedamos con un borrador de anteproyecto, que era el que se iba a someter a consulta ciudadana. Pero ¿por qué les decía que les iba a contar aquí lo que pasó? Es que en todo este proceso, en el medio en Chile, se promulgó y se aplicó la ley marco de cambio climático, y esa ley marco tenía su bajada en los reglamentos. Y nosotros terminamos de hacer este anteproyecto hace como 6 meses, pero tenemos que esperar, la ley nos mandata a tener que esperar a que salgan los reglamentos que dictaminan mucho de cómo se hace un plan de adaptación para complementar lo que nos falta y poder someterla a consulta ciudadana. Entonces nosotros estamos esperando a que los reglamentos salgan. Los reglamentos entraron a la Contraloría General de la República hace como un mes atrás, y estamos esperando a que estos salgan para poder realizar la consulta ciudadana, que sería la última modificación técnica que tendría el plan, con los antecedentes que de allí se recojan, para después pasarla a la decisión de las autoridades, que ya es una decisión más política. Pasemos a la lámina 7. Respecto al financiamiento, como les comentaba, a nosotros nos dieron $500.000 del Readiness del Fondo Verde, que debido a que tuvimos el COVID y tuvimos que replanificar muchas veces, si nosotros hubiésemos tenido que hacer presencial este proceso, no habríamos podido en la calidad que sacamos este proyecto, no lo habríamos podido hacer con $500.000. O sea, nosotros calculamos que tendría que ser a nivel de Chile como $1.200.000 más o menos para que esto funcione bien. Si fuese presencial, nosotros muchas de estas cosas las tuvimos que hacer virtuales debido a que el COVID nos hizo replanificar y hacer muchas cosas virtuales. Además de eso, tuvimos $50.000 más que aportaron CGR, CICAF, CIAD Biodiversity, para hacer unos estudios de género y otros de información agroclimática complementarios al plan, y que después el resto del dinero, hasta allí llega el Fondo Verde, el resto del dinero, la consulta ciudadana participativa y toda la tramitación legal que involucra sacar las resoluciones oficiales de los planes y con las autoridades, eso corre por cuenta del Ministerio de Agricultura de Chile. La lámina 8. Ahora les voy a mostrar resultados del proceso. En términos generales, esta presentación a Abigail se las va a hacer llegar. Nosotros tenemos productos que son productos del Readiness del Fondo Verde. Y lo que vamos a hacer en el fondo es obtener un plan de adaptación con sus medidas y acciones y con todos los estudios que sirven para implementar esas medidas y acciones. ¿Cuáles fueron los principales productos de este plan? Todo un proceso participativo, el plan piloto Aysén, una estrategia financiera, los diálogos indígenas,
la priorización esta de medida que yo les contaba, estimamos los costos de acción e inacción y los costos de implementar tanto las medidas por separado como el plan completo, porque no es lo mismo, porque hay sinergia entre los costos, entonces a veces hay reducción de costos cuando uno implementa el plan completo con todas las acciones a implementarlas por separado. Hay un sistema de monitoreo y seguimiento, tenemos indicadores para todas las medidas que vamos a hacer en el plan y la consulta ciudadana. Les comenté de estos consultorías adicionales que son parte de los productos que nos interesaba obtener desde el plan de adaptación. Participaron en la lámina 11, participaron 1.500 personas aproximadamente en todo Chile, agricultoras y agricultores y un montón de gente de la academia, de la organización, de la sociedad civil, de organismos internacionales. En general, 40% de hombres y 20% pueblo originario. Teníamos representantes de todas las regiones del país, regiones administrativas, y las actorías reconocieron así a grandes rasgos como 25 grandes problemáticas relacionadas al cambio climático, y en Chile la principal debido a la mega sequía que tenemos es la escasez hídrica. Y tenemos obviamente alzas en la temperatura y esto trae incendios, plagas y enfermedades. Son las principales, a pesar de que fueron 25 las que se estimaron. La lámina 12 nos muestra los costos, en la estimación de costos. El costo estimado del plan, pensando en una línea base, aquí ahora hay que multiplicar por la cantidad de metas que tengamos en cada uno, pero una base estimada es de 445 millones de dólares a implementar en 5 años, con un costo residual del 26%. Tenemos un costo promedio actual para los 5 años de implementación, promedio como de 89 millones de dólares, equivalente al 0,035% de nuestro PIB, y al 1,21% del PIB silvagropecuario. Cuando nosotros calculamos el costo de la inacción, pensando de aquí al 2050 los beneficios que no vamos a materializar, o sea, si nosotros no hacemos las medidas, no tomamos las medidas con sus respectivas acciones, al final vamos a dejar de ganar 1.000 millones de dólares de aquí al 2050 en nuestro sector, con esta estimación base que tenemos allí, y tendríamos un retorno económico que es súper importante en la implementación del plan del 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que es rentable invertir en adaptación. La lámina 14 muestra cómo vamos a hacer el seguimiento y monitoreo. Nosotros creamos una plataforma online que va a radicar en la oficina donde yo trabajo, en la Oficina de Estudio Política Agraria del Ministerio, que va a tener indicadores de proceso que se van a medir semestralmente, igual que los indicadores de resultados, y construimos un índice de vulnerabilidad a partir de los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, siempre pensando en un análisis social, económico y ambiental. Teníamos las 3 consideraciones, y quienes van a informar esto semestralmente van a ser las instituciones que estén a cargo de coordinar la implementación de las medidas dentro del ministerio. En la diapo 15 está el titular del resumen del borrador del anteproyecto del plan que estamos haciendo, que se llama PANSAP, Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. La lámina 16 es como el corazón del plan. Nosotros determinamos condiciones habilitantes, que son las que se ven en los circulitos azules, y que son 6, que tienen que ver con lo que necesitamos que funcione antes de implementar las medidas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos fortalecer la planificación territorial. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de este crecimiento que hay en las parcelas de agravo, por ejemplo. Esos son temas territoriales que deben estar dentro de la planificación territorial y que deben estar subsanados antes de que nosotros podamos
implementar las medidas que obviamente tengan relación con esa temática. Necesitamos fortalecer o implementar sistemas que vayan al apoyo del proceso productivo. La coordinación entre las instituciones, como en todos los países, no siempre hacemos todo coordinado. Esto del ejemplo del plan piloto de Aysén es un ejemplo de esa coordinación que queremos mejorar. Hay que tener criterios multiculturales, hay que hacer mucha creación y fortalecimiento de capacidad en temas de género, porque tenemos hartas brechas en género, y tenemos que trabajar en instrumentos legales, normativos y financieros que apoyen a la implementación de estas medidas. ¿En qué se centran los lineamientos estratégicos de nuestras medidas? Como yo les contaba, tenemos temas de riesgos agrometeorológicos, hay temas de infraestructura y equipamiento en el soporte productivo, el fomento de la sustentabilidad agroambiental, hay temas que tienen que ver con restauración y con otro tipo de medidas, muchas soluciones basadas en la naturaleza. La gestión integral del recurso hídrico, para nosotros es vital el tema del recurso hídrico, y todo lo que tiene que ver con el manejo técnico, que al final del día son manejos que tienen que ver con la adaptación al cambio climático. En la lámina 17 vienen los objetivos generales, no se los voy a leer uno a uno, la presentación les va a quedar, pero en el fondo este plan lo que busca es reducir la vulnerabilidad de los productores y las productoras del sector silvoagropecuario. Ese es el objetivo de este plan y las medidas están orientadas a ella. Y obviamente normalmente los más vulnerables son los más pequeños, la agricultura familiar campesina. Con estas líneas estratégicas que yo les mostré, logramos 11 medidas en el plan general, con 41 acciones, más la medida número 12, que es el plan piloto de Aysén, que ese plan piloto, que es una medida, contiene 10 acciones, contiene 10 medidas y 35 acciones. ¿Qué quiere decir esto? El plan general tiene 12 medidas. La número 12 es el plan piloto de Aysén, que dentro de él contiene 10 medidas solo para la región de Aysén, y cómo se implementan esas medidas a través de las acciones. Aquí les puse unos ejemplos para que pudiéramos ver cómo son. Por ejemplo, en el manejo productivo, en la parte ganadera y silvicultura, la medida sería incorporar las medidas de manejo silvoagropecuario y técnicas específicas para la adaptación. Eso es, como digo yo, el título de la canción. Y cómo se implementa en el territorio, con un calendario de siembra ajustado, sistemas productivos basados en la naturaleza, especies y variedades productivas adaptadas a las condiciones específicas de cambio climático, o vamos a desarrollar... Angelina, ¿estamos en la lámina 19? Sí, en la 19. Sistemas de información, difusión, etc. Tengo varios ejemplos, pero me gustaría mostrarles, en la lámina 22, aparecen las líneas estratégicas donde está la gestión de riesgos agrometeorológicos. Esa es la línea estratégica. ¿Y qué vamos a hacer? Extensión y optimización de los sistemas de información de riesgos agrometeorológicos, y dentro de esa medida en la práctica vamos a ampliar la cobertura del sistema de monitoreo meteorológico donde las zonas que no están cubiertas con EMA. Vamos a fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, tanto de incendios como de plagas y enfermedades o agrometeorológicas, y esto es solo para que ustedes vean cómo se arma porque la idea un poco es entregarle cómo hemos armado esto. Tenemos planillas, estas planillas obviamente están en permanente modificación, pero tenemos una planilla donde viene la medida, donde planificamos del año 1 al año 5, cuánto vamos a armar, qué porcentaje, cuántas EMAs vamos a cubrir, en qué regiones lo vamos a hacer, y así tenemos planillas mucho más extensas. Estas tres láminas, la 23, 24 y 25, dan cuenta de esa medida que yo les acabo de leer. No vamos a entrar en detalle de cada una, pero lo importante es que vean cómo se va armando esto.
lo que hay detrás de cómo se arma una medida. En la lámina 26, como ejemplo de esta misma medida, pensamos en hacer este estudio complementario de información agroclimática con la que nos ayudó todo el complejo CIGIAR, CICAF, CIAT, que el objetivo era, nosotros tenemos una red fuerte agrometeorológica en el país, en nuestro ministerio, y es una red público-privada. Tenemos cooperación de las empresas que tienen EMAS y que nos entregan la información y la compartimos, pero necesitábamos bajar esa información a los agricultores, y lo que hicimos fue importar el trabajo de las mesas agroclimáticas participativas y sacar un manual adaptado a las condiciones de Chile para llegar a los pequeños agricultores. Esas son las bajadas que estamos haciendo desde esto que se ve muy arriba al territorio. En la lámina, en las láminas siguientes, en la 27, 28, 29, 30, hay ejercicios para que ustedes vean cómo estamos entendiendo la bajada al territorio. Y en la lámina ya 32 entramos en las lecciones aprendidas para no extenderme más y dejar que pueda venir la próxima expositora Cecilia también a contarles cómo fue lo del Plan de Uruguay. Contarles que en el inicio de la actualización tenemos que, uno parte con cosas complejas cuando uno trabaja con el readiness del Fondo Verde, que tiene que ver con la elección de la agencia acreditada, cuáles son los criterios donde uno va a elegir entre todos los que hay. Hay que ser Angelina, disculpa ¿sí? que te interrumpes. No, solamente para decirte que hoy día solamente vamos a estar con tu presentación. Sí. Perfecto, ¿Ya? entonces puedo extenderme un poco más. Un poquito más, sí. Pero de todas formas queremos dar espacio como para preguntas, sí. Intercambios, sí, un poquito. Para las preguntas, sí, perfecto. Respecto a las lecciones aprendidas, como les comentaba, la experiencia nos dice que hay que ser súper minucioso en la elaboración de los TDR de las consultorías. Cuando uno tiene estos procesos que son tan grandes y incluyen mucho tipo de información y de conocimiento, hay que revisar bien los TDR, porque de repente uno cuando ya empieza a implementar y a intercambiar con las consultoras, se da cuenta, y aquí no le puse no sé qué, y ya no se lo puse. Entonces, el tema es que a veces quedan cosas inconclusas producto de que uno no tuvo la visión de a lo mejor tener más tiempo para hacer los TDR, el tiempo que uno planifica, vamos a hacer esto, después las consultoras se atrasan. Es todo un tema que hay que tener presente cuando uno considera los tiempos de ejecución de un proyecto como este. Cuando uno selecciona a la gente con la que va a trabajar, porque créanme que solo es imposible llevar una cosa como esta, uno requiere un equipo, en el caso nuestro de Chile, de al menos 10 personas. Yo trabajé con 4, adicional a mí, y fue complejo porque nos pillaban los tiempos, a veces teníamos 7 consultorías a la vez que todas entregaban informes y era muy complejo. Hay que elaborar un documento que tenga que ver con la gobernanza, que tenga súper bien definidos los roles y las funciones. Hay que considerar tiempos que uno a veces no tiene presentes, que son la gestión de las firmas, de los acuerdos, de los comités directivos, donde participan los ministros. Entonces, todas estas cosas se demoran más de lo que uno piensa. Todas las actividades de difusión, los expedientes electrónicos, donde hay que exponer todo lo que uno está haciendo por transparencia, en el caso de Chile, hay que hacer guiones, las planificaciones de las cartas GAN, nosotros replanificamos todo 9 veces, lo que es replanificar el trabajo de 3 años día a día, producto del COVID, y era algo que nosotros no teníamos en nuestro radar. Todo esto es imponderable, hay que ser súper flexible, hay que trabajar en equipo, hay que tener presente que la agencia acreditada, si bien es cierto, es la que se encarga de toda la gestión financiera, que la plata no entra a los ministerios, pero hay que estar entregando toda la información para los informes que hay que mandar al Fondo Verde,
todas las modificaciones presupuestarias que haya que hacer, hay que tener súper claro cuántas se pueden hacer durante el proyecto, hay que tener reuniones mensuales, sugerimos nosotros con la autoridad nacional designada, nosotros teníamos toda una unidad de gestión dentro del ministerio y con las jefaturas, con las autoridades del ministerio, y eso implica un desafío gigantesco en coordinación. Entonces, por eso es importante tener a gente preparada trabajando como un equipo. Y obviamente que hay siempre un montón de demoras en los informes y en que te aprueben los presupuestos y los cambios. Hay muchas veces que hay que esperar que el Fondo Verde se demora 6-7 meses en hacer una respuesta al ajuste presupuestario y uno no puede empezar con las actividades. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Respecto en la lámina 34 sobre el proceso participativo, hay que tener ojo con la contratación de las consultoras, que sepan no solo hacer procesos participativos, tienen que conocer del sector, porque cuando vienen los procesos participativos y estamos en los grupos de trabajo técnico, hay preguntas técnicas que deben saber responder. Hay que dividir las consultoras, después de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido experiencias en la estrategia de CONAF y en el plan de adaptación, y en la de CONAF fue una consultora que hizo todo, en la nuestra fueron muchas consultoras. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio, porque involucra temas con los montos de las contrataciones, que uno no puede contratar a consultoras por más de $25.000, porque eso significa tener que pedir permiso especial. Es todo un cuento que requiere de tiempos de licitación también, que son largos, porque las licitaciones no las hace uno, las hace la agencia acreditada. Hay que tener reuniones periódicas con las regiones, con la coordinación, uno se pasa todo el día reunido, y hay que tener lo que yo les decía, esta flexibilidad, tanto en la coordinación como en la organización. Tenemos que trabajar con otros ministerios, que no es solamente con el nuestro, porque las medidas no solo se implementan en el sector silvoagropecuario, requiere de otros ministerios a veces. Hay que buscar gente que sean facilitadores capacitados, porque por los que le explicaba, a veces no conocen del sector y se generan dudas con la gente, y eso no es bueno. Entonces, siempre tiene que haber gente del ministerio apoyando detrás y trabajando con los facilitadores. Hay que tener presente todo lo que tiene que ver con las salvaguardas sociales y ambientales, género y pueblos originarios, por ejemplo. En otros países seguramente se activarán otras. Hay que hacer participaciones esto es bien importante respecto a cuando uno invita al proceso participativo para la legitimidad del proceso participativo. Una cosa es a la gente que invitamos, que es la convocatoria, y otra cosa es la gente que llega. La gente está cansada de tantas reuniones virtuales, los agricultores han tenido muchas y siguen teniendo más y son los mismos, no cambian. Entonces, en Chile son 256.000 más o menos los pequeños agricultores, entonces uno los está invitando siempre y al final como que se desilusionan de tanto proceso y de tanta cosa porque no entienden mucho. Entonces les cuesta entender tantos procesos paralelos, y es responsabilidad nuestra darles a conocer cómo funciona esto. Y hay que tener un respaldo institucional fuerte en las invitaciones, o sea, esto es un proceso ministerial, viene desde el ministro hacia abajo las invitaciones, y hay que tener harto ojo con las fechas de los talleres, porque cuando uno arma talleres, uno a veces no piensa que, por ejemplo, los pueblos originarios hay días que tienen reservados para rogativas o para otras cosas, entonces, y eso depende de cada región en el país. Entonces, por ejemplo, esas cosas hay que tenerlas presentes cuando uno los cita a reunión. Lámina 35. Cuando priorizamos las medidas, hay que especificar súper bien las metodologías y los criterios que se van a utilizar. Y hay que hacer
cosas previas. Hay que enviar, por ejemplo, las planillas de priorización que nosotros utilizamos antes a la gente que va a participar. Hay que tener coordinadores con las consultoras para los procesos participativos. Es un desafío bien grande, sobre todo cuando es presencial, y tener claro esto que yo les decía de los tiempos de los procesos y de estos imprevistos que salen. Esperemos que no haya más imprevistos como el COVID, pero hay otros imprevistos que surgen en el medio, y hay que tener presente siempre los criterios y las ponderaciones con los expertos. La lámina 36 nos muestra un poco de lo que uno aprende de las consultorías de costos y estrategias financieras. Hay que manejar bien las expectativas y el monto disponible de estas consultorías, en todas, porque según el monto que nosotros podamos ofrecer es lo que podemos exigir. Hay que definir un número específico de medidas aproximadas que van a tener las consultoras de costos que costear. Hay que tener súper claro los tiempos de licitación y cómo estos se van articulando con los insumos que van entregando las otras consultoras para que ellos puedan costear, que es lo que se hace al final, antes del monitoreo y evaluación. Hay que ir difundiendo tanto nacional como internacionalmente la licitación, porque creo que hay mucho conocimiento internacional en las consultoras que pueden aportar a hacer una unión entre consultores internacionales y nacionales que conozcan la realidad nacional, pero que los otros que tienen las metodologías también aporten. Definir los supuestos que se van a utilizar en los temas de costos de adaptación. No hay mucho escrito, entonces uno está construyendo. Es un proceso donde estamos construyendo, y nosotros consideramos 3 escenarios de implementación: uno de esfuerzo alto, el que nos mantenemos como estamos, y uno de esfuerzo bajo, porque no siempre podemos contar con el esfuerzo alto en temas de inversión para la implementación, y es súper importante para eso descubrir cómo concretar estas alianzas públicos-privadas para la implementación. En la lámina 37, respecto al tema de monitoreo, obviamente hay que ser súper cautelosos al confeccionar los TORS. Estos indicadores son como traje a la medida. Entonces, van a depender mucho de las medidas las medidas y las acciones que hagan. Tenemos que difundir internacionalmente la licitación, y eso va acompañado de un monto de licitación que a veces no se condice con lo que uno tiene en el país, con lo que tiene que ofrecer hacia afuera. Hay que definir los criterios de selección de los indicadores definitivos, porque nosotros tuvimos una selección de 400 indicadores, y de esos tuvimos que hacer un trabajo interno para poder llegar a cuáles van a ser los que realmente vamos a poder hacer seguimiento, y tampoco pueden ser muchos, porque acuérdense que las instituciones son las que empiezan a informar la implementación y requieren de información disponible para poder hacer estos indicadores, construirlas, y hay que tener harto ojo con los plazos de las las lecciones aprendidas del plan de Aysén en la lámina 38, esa es una fotografía de Aysén, una región de la Patagonia chilena. Es que es bien importante contar con consultores locales, y porque ellos conocen súper bien los temas geográficos y locales para la ejecución de un plan como este. Nosotros tenemos esa es una región que tiene muchas islas, que tiene conexión, hay antenas de conectividad a internet, pero uno sale a 6 kilómetros a la redonda de la capital regional, que es Aysén, y ya uno no se puede conectar porque está lleno de cerros, hay bosque nativo por todos lados. Entonces es complejo, y eso hay que tenerlo. Por eso es importante que sean locales. Hay que incorporar información previa, siempre hay que estar coordinados y validar con la región. Y este plan tiene que tener coherencia con el resto de las políticas nacionales, tanto nuestra sectorial como las otras que vienen
jerárquicamente arriba de los planes de adaptación, como el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Climática a Largo Plazo, los NDC. Siempre tenemos que buscar esta coherencia, y con los que vienen hacia abajo. En el caso nuestro van a venir planes regionales de acción climática, no solo de adaptación, y que van a ser liderados por medio ambiente, donde nosotros vamos a aportar con las medidas de nuestro sector. Hay que tener sostenibilidad en los proyectos y las iniciativas exitosas, los que yo les contaba al principio que esto lo íbamos a incorporar en la política pública porque es la forma de darle continuidad a los procesos. En la lámina 39 vienen las lecciones aprendidas de los diálogos indígenas. Está claro que el monto que nosotros teníamos era poco. Hay que ver los temas en cada país, de los temas legales que tienen que ver con si es consulta o es un diálogo, la tramitación dentro de las institucionalidades públicas para que le dé validez legal al proceso. Teníamos una participación interinstitucional. Aquí está la Corporación Nacional Indígena que nos ayudó, igual el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que tener en nuestra institucionalidad, cuando la construimos a nivel regional, consideramos que hubiesen representantes de las instituciones, no de las instituciones Minagri en cambio climático, sino que de los que también tenían representantes de comunidades indígenas. Tenemos comunidades, al final cuando teníamos que hacer el diálogo tuvimos que decidir entre si invitábamos a los que tenían comunidades versus los que tenían representantes en las regiones, porque nos limitaba el costo. Teníamos que ver en cuántas regiones, si era virtual, presencial, todas estas cosas que son más operativas, definir el objetivo, para qué lo estábamos haciendo y quién lo iba a hacer, y utilizamos la experiencia que habíamos aprendido de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Y finalmente, en la lámina 40, son las lecciones aprendidas en forma general. Tenemos que definir si vamos a hacer los formatos presenciales, virtuales, todo esto está muy relacionado a la disponibilidad de recursos, el tiempo de ejecución del concept note, del proyecto, de lo que se demora el comité directivo en firmar las actas, en juntarse, ahí están los ministros, manejar mucho frente al sector, las expectativas versus la participación, cómo vamos a redactar claramente los TDR. Tuvimos experiencias de todo tipo con consultoras, desde unas que no dieron el ancho hasta otras que eran fantásticas, y eso significa conocer el medio donde uno trabaja y a los consultores. Lo que les contaba, que teníamos que tener un número importante de gente trabajando en esto como equipo de coordinación. Tenemos que tener el apoyo de la autoridad, sin duda alguna, porque estos son políticas, en Chile son políticas de Estado. Hay que tener presente los tiempos de la agencia implementadora, en nuestro caso fue FAO. FAO en sus licitaciones tiene tiempos establecidos, entonces esos tiempos hay que tenerlos presentes cuando uno diseña cuánto tiempo va a demorar hacer un proyecto como este. El apoyo de las regiones, de los consultores, de la cooperación internacional fue importantísimo. Hay que ser muy flexibles en los cambios de equipo. La gente a veces es estresante, un periodo de mucho estrés técnico, entonces a veces la gente se va o cambia y hay que tener flexibilidad para estos cambios en el medio de un proceso. Hay que buscar apoyos externos financieros si no contamos con todos los recursos, y eso hay que hacerlo con tiempo. A veces hay que aumentar los tiempos de las licitaciones porque falta participación, entonces de repente tenemos el proceso participativo y ¡ay! ¿Sabes qué? Que nos faltan 3 días para el taller y tenemos 20 nomás y tenemos que llegar a 100. Entonces hay que extender, cambiar las fechas, y todo eso tiene un ritmo importante porque requiere de cambios importantes a nivel institucional y ministerial, desde la autoridad hacia abajo. Hay que ir viendo estas adendas de contratos cuando uno se va dando cuenta de que hay cosas que le faltaron y agregarlas obviamente de acuerdo con las consultoras, y considerar en la planificación la temporalidad legal de la tramitación del decreto y las aprobaciones ministeriales.
Y en nuestro caso, la que más nos complicó fue antes y después de la ley marco de cambio climático, porque tenemos el proceso en estos minutos parado esperando que salgan los reglamentos que no dependen de nosotros, dependen del aparato legislativo del país, y estamos perdiendo un año en la implementación del plan. Y eso para los agricultores es importante, porque los efectos aquí en Chile, como en todo el mundo, ustedes han estado viendo las noticias estos días, han estado afectando muchísimo, muchísimo a nuestros países. Les agradezco la paciencia con esto. En la lámina 41 aparece las gracias que les doy por toda la paciencia que tuvieron en la parte tecnológica y las complicaciones, y allí aparece el link abajo donde pueden encontrar, o van a encontrar pronto, ahora hay alguna información arriba, pero pronto van a encontrar toda la información detallada de todos los estudios, los resultados de cada una de las etapas del plan, y contarles como experiencia personal, que en todos estos años que yo llevo trabajando en cambio climático me ha tocado asistir a muchas reuniones, que a veces uno dice, hay otra reunión más, pero créanme que esas reuniones sirvieron tanto a mí como a la gente que trabaja en el Comité Técnico Intraministerial del Cambio Climático de Chile, en nuestro sector, para lograr hacer esto que les presenté ahora. Fueron muchos años de juntar iniciativas, de ver metodologías, cuál era la que mejor se ajustaba a Chile. Creo que esa es la mejor experiencia que uno puede plasmar en un plan como este. Así que muchísimas gracias por escucharnos, y ahí Abigail dará el pase a las preguntas, si tienen alguna pregunta que hacer. Muchísimas gracias, Angelina, por la presentación. Y bienvenida, Cecilia, a la sesión. Nos pasamos un poquito del tiempo, así que si puedes, por favor, darla en unos 15 minutos, yo creo que estaríamos ideal, porque aún estamos en el tiempo estipulado de la reunión. Solamente que antes de eso, tenemos, Angelina, una pregunta en el chat de parte de Verónica Bunge. Y pregunta cómo se articula el plan de adaptación con los ministerios, con los presupuestos, con los programas, y si las acciones son vinculantes. Sí. Nosotros, ¿cómo se articula la adaptación con los ministerios? Nosotros presentamos todo nuestro trabajo, ahora está normado por la Ley Marco de Cambio Climático, y nosotros trabajamos con el equipo técnico interministerial de cambio climático, donde están los puntos focales de todos los ministerios de Chile. Y allí, todas aquellas medidas que tengan que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas trabaja con los embalses, nosotros llegamos hasta el riego intrapredial, tenemos reuniones para todas las medidas que sean fuera del predio, conversarlas con el Ministerio de Obras Públicas, y así juntamos en la práctica, digamos, el trabajo de ellos con lo que nosotros hacemos para dar respuesta al plan de adaptación. Con los presupuestos hicimos una estrategia de financiamiento, donde buscamos cuáles eran las alternativas de financiamiento que podíamos tener para las medidas del plan. Todas aquellas que no le encontramos financiamiento, salieron del plan. Quedan solas las que podemos financiar, y allí se juntan aportes internacionales, aportes nacionales, también instrumentos de fomento del ministerio y de otros ministerios. Y no los considera necesario, descartaron de modo... ¿Qué cosa? No, esa es otra pregunta. Sí. Y con los presupuestos, programas, las acciones son vinculantes, sí son vinculantes. Nosotros tenemos a la Contraloría General de la República que audita todos nuestros planes, y no podemos poner nada que no pueda ser implementado. Muchas gracias, eso Angelina. para responder a la Vero. Sí, y sabes que antes de pasar con Cecilia, Lucía Gómez tiene la mano levantada desde hace bastante tiempo, entonces me gustaría darle la palabra. Adelante, Lucía. No, sí, la bajó ahora. Ya. Bueno, dice, entre los sistemas de monitoreo no mencionan la utilidad del pronóstico meteorológico a corto plazo, el estacional y el escenario. Sí, los consideramos todos. De hecho, hicimos toda una consultoría adicional al plan de adaptación en temas de información agrometeorológica. Y allí están todos los estudios, hicimos todo un estudio de vulnerabilidad también previo a empezar el plan,
para ver cómo veíamos los escenarios a largo plazo. Y en el corto plazo está todo el estudio de información desde que obtenemos nuestra red agrometeorológica con todos los pronósticos hasta que llegamos a mesas agroclimáticas participativas, que es lo que pensamos escalar en cada una de las regiones administrativas del país, para que los agricultores, aparte de usar esta información que baja de la parte científica, lleguemos también a su propia producción de información para la toma de decisión. Listo, Angelina. Yo creo que si hay más preguntas las podemos hacer después. Yo más bien le voy a dar paso a Cecilia. Perfecto. Para iniciar con su presentación. Así que adelante, Cecilia. ¿Puedes compartir la pantalla? Voy a compartir. A ver. Hola, Cecilia. Hola. A ver, acá, compartir. ¿Me dicen si están viendo? Sí. Se ve, vale. Pero no está en modo presentación. Sí. No está en modo presentación. Vamos a hacer... Déjenme que vuelvo a compartir de vuelta. Voy a descompartir, dejar de compartir. Pongo modo presentación. ¿Y por qué no se ve? Bueno, mientras Cecilia hace su presentación, contarles que toda la información que yo presenté más, mucho más, va a estar disponible para quien quiera verla y quien quiera conocer y hacer intercambio a lo mejor de experiencias y de metodologías, y si les sirven, a su disposición las dejamos. Gracias. ¿Ahora? Ahora se ve. Sí, ahora sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación a todos los colegas de Placa y todos los demás que se han unido. Estoy aquí para contarles un poco la experiencia de Uruguay en el proceso de construcción del Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático para el sector agropecuario. No voy a, me voy a saltear todos los porqués de los escenarios y todas las cosas particulares que hacen que necesitemos un Plan Nacional de Adaptación. Solo voy a hacer el comentario de que Uruguay eligió el camino de hacer planes sectoriales. No hay un Plan Nacional de Adaptación, hay una Política Nacional de Cambio Climático, pero no hay un Plan Nacional multisectorial. Hay en este momento un Plan Nacional de Ciudades e Infraestructura, un Plan Nacional de Adaptación de Costas y el Plan Nacional de Agro. Y en elaboración hay un Plan Nacional de Adaptación de Salud y un Plan Nacional de Adaptación de Industria, Energía y Minería. Pero no hay un documento madre, digamos. Eso es una cosa particular de Uruguay. Esta foto que está acá es una foto que saqué este verano en Uruguay, el estado. Es la peor sequía en los últimos 50 años que hemos tenido. Y si bien esto no necesariamente es cambio climático, es una de las razones por las que necesitamos un plan de adaptación. Pero voy a partir de la base que todos aquí sabemos de qué es lo que estamos hablando en este caso. El Plan Nacional de Adaptación para el sector agropecuario, yo tuve el honor de ser la coordinadora nacional de ese proyecto. Trabajamos con un equipo grande de gente y comenzó en el año 2016 y se terminó el proceso en el año 2019. Y ahí tienen como una línea de tiempo de un montón de actividades que se realizaron, parecido a lo que nos contó Angelina. En algunos casos hubo estudios, hubo cursos, talleres, diálogos, que fueron las piezas del rompecabezas para llegar al Plan Nacional de Adaptación. Siguiendo las guías de la Convención sugeridas para la elaboración de planes de adaptación, tuvo un énfasis bien grande en hacer un proceso participativo. Entonces, el proceso comenzó, como dije, en el año 2016, a la interna de la institucionalidad pública para definir cómo sería la estrategia de participación y consulta, y después la mayor parte del proceso se realizó a través de 9 diálogos de adaptación, donde se hizo la definición del marco lógico y cuáles eran los resultados esperados a 2050, y después con el marco lógico definido se llegó a la definición de medidas específicas en un taller que le llamamos de validación. Ese proceso nosotros lo que hicimos fue un proceso como de
de abrir y cerrar las consultas involucrando gente, más gente o menos gente en las distintas etapas. Y la gráfica de colores que está ahí representa la cantidad de gente que está involucrada en cada una de esas etapas. O sea, el taller interinstitucional fue relativamente numeroso, pero fue en los diálogos de adaptación donde involucramos más personas para poder escuchar el máximo número de opiniones sobre qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Entonces luego hicimos la definición de marco lógico, fue algo más de escritorio en base a lo que salió de los resultados de los diálogos de adaptación, y de ahí tomamos, hicimos una serie bastante profunda de entrevistas para decir, bueno, ¿cuáles son las medidas que tenemos que hacer para lograr estos resultados esperados como estaban definidos en el marco lógico? Y después, bueno, con todo ese trabajo hecho, dijimos, bueno, esto es lo que juntamos, ¿qué opinan? Y ahí se reformuló lo que teníamos para construir el plan. Uno de los objetivos de ese proceso participativo fue tratar de involucrar el máximo número de productores y organizaciones de productores agropecuarios, personas que trabajan en el sector primario, fueron el objeto de nuestro proceso participativo. No queríamos hablar entre nosotros, por supuesto la parte institucional tuvo una relevancia bastante grande, pero el máximo número de personas eran relacionadas con el sector primario. Superficie. Entonces, los diálogos fueron organizados por sector productivo. Entonces hicimos 7 diálogos sectoriales, uno para agricultura de secano, uno para arroz bajo riego, el sector forestal y ganadería, que fue vacunos y ovinos, el sector hortifrutícola, que incluía la vitivinicultura también, lechería y pesca artesanal. Esos fueron los 7 sectores que se priorizaron en los diálogos. Y después hicimos 2 diálogos transversales, uno que fue mujeres rurales, donde había mujeres de todos estos sectores que hablamos, o casi todos, debería decir, no de todos, y otro transversal fue de agricultura familiar. Así fue que se organizaron las consultas. Y en las consultas partíamos del análisis de la vulnerabilidad. Y aquí me voy a detener un segundo porque el énfasis es en cuáles son las lecciones aprendidas y qué cosas son importantes ponerle el foco. El análisis de la vulnerabilidad, hay ríos de tinta escritos al respecto, pero el punto es que es un sector agropecuario, es muy diverso, y los impactos del clima en el sector agropecuario son múltiples, ¿no? Es una interacción de muchas cosas multicausales y multiefectos. Y además trabajamos con procesos biológicos. Entonces ese combo es difícil para cuando uno quiere sobre todo comunicarse con alguien que no está relacionado con el sector. El sector es especialmente sensible a las condiciones ambientales, normalmente, ni que hablar del cambio climático, los eventos extremos y las variaciones fuera de los patrones normales del clima. Otro punto es que hay actualmente un déficit de adaptación. Hay un déficit de adaptación a las condiciones climáticas actuales. Entonces, cuando uno se pone a hacer proyecciones del clima, parte de un lugar donde ya hay un déficit. Entonces, los cambios que hay del clima suceden en un contexto de incertidumbre, o sea, de cómo ese déficit de adaptación va a evolucionar. Por otro lado, las fuentes de información para entender el presente de los sistemas productivos y tomar decisiones para el futuro son limitadas. Esto es otra de las cosas que nos encontramos. Y además, yo hablaba hoy temprano que eran procesos biológicos que complicaban las cosas, pero además son sistemas socioecológicos. O sea, hay personas, sus actitudes, sus decisiones, las unidades de producción tienen restricciones físicas, biológicas, suelo, clima, capacidades, y todo ese combo hace que también a la hora de plantearse cuáles son las estrategias, es importante tener todos estos factores en cuenta. Las preguntas que nosotros planteamos en esos diálogos de adaptación eran relativamente sencillas, ¿no? Partir de la experiencia, o sea, hacíamos un poco de contexto al comienzo del diálogo, pero tratando de recoger las experiencias y las vivencias de las personas que estaban participando en los diálogos.
¿Cuáles son los eventos climáticos que más le preocupan y de qué manera? Partir del presente y de las vivencias para desde ahí hacer la proyección hacia el futuro. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué hay que hacer y cómo hay que hacer para que el sistema productivo esté más preparado para los impactos del clima y el cambio climático? En esos diálogos nosotros, quiero subrayar de que tratamos no de trabajar en el año 2060 va a suceder esto, sino trabajar desde las vivencias y la experiencia de cada uno de los participantes. De ahí de esos 9 diálogos fue que se definió el cambio de paradigma del Plan Nacional de Adaptación, que es un cambio hacia un sendero de desarrollo agropecuario resiliente y adaptado a la variabilidad del cambio climático. Es una palabra, una frase sencilla, pero importante, porque no es ahí donde estamos en este momento. ¿Y por qué ese cambio de paradigma? Para contribuir a la mejora de los medios de vida de las poblaciones rurales, a través del sistema de producción animal y vegetal sostenibles y menos vulnerables a los impactos de la variabilidad y el cambio climático. Nosotros esto lo organizamos en 4 dimensiones, que fueron el sistema de producción, ecosistemas y recursos naturales, medios de vida y capacidades institucionales, y para cada una de estas dimensiones se definieron áreas en las cuales se esperaba cambios, resultados esperados. No voy a ir en detalle, no se asusten, pero dentro de innovación y gestión del riesgo climático hay cosas relacionadas a investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, sistemas de información, seguros para transferencia de riesgo climático, infraestructura resiliente, y así sucesivamente en cada una de las dimensiones definimos áreas prioritarias donde en el marco lógico se definían resultados esperados. La siguiente es producción sostenible y conservación o restauración de agroecosistemas dentro de ecosistemas naturales, ecosistemas y recursos naturales. En medios de vida, el fortalecimiento de medios de vida de mujeres y varones rurales. Y en capacidades institucionales, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el diseño y la implementación de políticas de acción climática. Esas son las 4 dimensiones. Y dentro de estas 4 dimensiones se establecieron 66 medidas que se definieron, se validaron en un taller, y de esas medidas, las 66 contribuyen a la Política Nacional de Cambio Climático, eso es lo que quiere decir PNCC, es la Política Nacional de Cambio Climático, y las 66 medidas también contribuyen al logro de objetivos de las ODS. Y también de esas medidas tienen sinergias con las contribuciones nacionales determinadas, y 36 de esas medidas contribuyen al logro de las contribuciones determinadas nacionalmente al Acuerdo de París. Y 52 de esas medidas fueron directamente recogidas dentro de los diálogos de adaptación, y las 9 restantes, las 8 y 6 restantes surgieron más bien de las consultas interinstitucionales. Entonces se definió un plan de acción al 2025 que acompaña ese marco lógico. Dentro de esas medidas, en cada una se identificó quién es la institución responsable, cuáles son los actores involucrados, los beneficiarios por sistemas de producción o los beneficiarios institucionales, metas al 2025 donde pudimos establecerlas, fuentes de financiamiento donde pudimos establecerlas y cuáles son las barreras para la implementación. Entonces acá hay una diferencia con el Plan Nacional de Chile en que nosotros identificamos las acciones que se estaban haciendo o se iban a hacer dentro de las diferentes instituciones responsables para contribuir al cumplimiento del marco lógico. Y no necesariamente esas están definidas para el Plan Nacional de Adaptación, sino que algunas son líneas institucionales de trabajo, y en algunos casos definitivamente no trabajan con metas, por lo cual no fue posible establecer metas, y no todas, y eso es lo que escuché de Angelina, que me parece una muy buena idea, no todas ellas tienen o tenían el financiamiento asegurado. A su vez, el Plan Nacional de Adaptación, otra línea de trabajo fue establecer un sistema de monitoreo y que sirviera para la evaluación del progreso en el Plan Nacional de Adaptación, y se elaboró una matriz de indicadores a nivel del marco lógico. No se hizo un índice compuesto de adaptación,
Y esa matriz de indicadores está alineada con el marco conceptual de las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. Se definieron 32 indicadores que están desagregados por esas 4 dimensiones que les mencioné, que son a nivel de producto, algunos de ellos son transversales, y en cada uno de esos indicadores se identifica qué utilidad tienen para medir la adaptación, si son de tipo de resultado de producto, si son cualitativos o cuantitativos, y se identifican las sinergias que tienen con la contribución nacional determinada, o sea, con la NDC y con los ODS, y después como la forma de cálculo responsable, la frecuencia. Eso es parte de la matriz. En el momento que hicimos el lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación, nosotros hicimos la identificación de algunos desafíos en aquel momento. Desafíos para la ejecución, desafíos para el monitoreo y la evaluación, desafíos para el financiamiento. Entonces, para esta PPT yo traté de hacer el ejercicio de decir, bueno, de aquellos desafíos que nosotros nos habíamos planteado, ¿cómo estamos hoy? Y entonces, traté de hacer algunos puntos. Bueno, los desafíos en cuanto a la ejecución del Plan Nacional de Adaptación. En el 2020 se creó un nuevo Ministerio de Ambiente, que antes no existía. Antes el Ministerio de Ambiente, Cambio Climático estaba dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ahora tenemos un Ministerio de Ambiente con competencias más específicas. Y Cambio Climático, que era una oficina adjunta al Ministro de Vivienda, ahora es una dirección del Ministerio de Ambiente. El equipo del Ministerio de Ambiente en Cambio Climático quedó más o menos constante, pero esto de todos modos cambió la forma de relacionamiento entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería. Que debo decir que en Cambio Climático se trabaja muy bien en conjunto, pero las prioridades cambian cuando hay cambio de autoridades. Por otro lado, dentro de la ejecución, además del cambio de autoridades que mencioné, también hubo cambio de autoridades a nivel del Ministerio de Ganadería, y eso fue un cambio completo de autoridades, lo cual quitó relevancia a algunos temas, se aumentó en otros, y el encare de cómo llevar adelante algunas cosas ha cambiado. Ese es un gran desafío en la ejecución. Por otro lado, están las cosas que suceden en el día a día, las cosas urgentes y importantes del momento, que hacen que la mirada a largo plazo se pierda. Los últimos 3 años consecutivos hemos tenido grandes sequías. A la derecha acá puse la declaración de emergencia agropecuaria, fue en octubre del 2022, en el último verano, hubo 2 anteriores a esas, los 3 últimos veranos hubo declaración de emergencia agropecuaria. Esta ha sido de las más largas y algunos de ustedes habrán escuchado las noticias de que las condiciones de sequía han sido tales que las fuentes de agua para la ciudad de Montevideo están muy comprometidas, y recién en los últimos días ha habido lluvias como que parecería que empiezan a revertir la situación, de modo que se empieza a acumular agua en los embalses, y en los embalses que alimentan la ciudad de Montevideo, y bueno, no sé, por ejemplo, los embalses de los arroceros están muy bajos, los arroyos están muy bajos, todas las cultivos bajo riego, que es principalmente el arroz en Uruguay, están muy comprometidos para la zafra que viene. Entonces, en la ejecución está ese gran desafío del corto plazo y el largo plazo. En el monitoreo y evaluación, acá nosotros hicimos, ahí lo que ven a la derecha es el panorama de los 32 indicadores a nivel del marco lógico. Los rojos no los pudimos volver a calcular, los amarillos nos falta información, los verdes logramos volver a calcularlos. Entonces ahí es un gran desafío tratar de conseguir, de llegar a este marco de indicadores. Fue un trabajo donde llevó muchas horas de trabajo y discusiones, idas y venidas, y aún así, bueno, es mejorable, digamos, en el sentido de que hay un número considerable de indicadores que no hemos podido volver a calcular para hacer el propio monitoreo del plan. Entonces, los indicadores son un mundo, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero en este caso en particular también. Y dentro de estos indicadores establecer líneas de base ha sido difícil, y más aún
establecer metas. No tuvimos elementos para decir, bueno, queremos estar en estos indicadores, queremos estar en este lugar. Solamente queremos medirlos y estar mejor, pero dónde queremos llegar no lo tenemos definido. Y bueno, una de las razones para esto, que el panorama que les estoy mostrando, son las capacidades institucionales para registro y procesamiento de información que son limitadas. Y un sistema de reporte informal también genera este tipo de cosas que les estoy mostrando. Y bueno, y lo del financiamiento, yo acá lo puse en términos grandes, o sea, a nivel local, cambios de gobierno, cambios de autoridades, declaraciones de emergencia, todo eso afecta los flujos de financiamiento. Y la pregunta más grande para todos los que queremos trabajar en adaptación al cambio climático es cómo consolidar flujos de financiamiento hacia la adaptación cuando los compromisos de mitigación son los que marcan el paso. Y aquí todos sabemos que la Convención establece que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas entre los países. Sin embargo, el ritmo y la forma en que se están llevando adelante las iniciativas no van por ese lado. En particular en Uruguay, es una de las novedades que han habido en los últimos años, es que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha involucrado bastante en los temas climáticos, cosa que antes no sucedía. Y, por ejemplo, se largó el año pasado, creo que fue, un bono soberano con indicadores de sostenibilidad. Y los indicadores de este bono, que es para financiar el presupuesto nacional, son indicadores de la NDC, o sea, son indicadores de mitigación. Por lo cual, hay un énfasis bastante grande, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, en las metas de mitigación, que distrae los flujos que podrían eventualmente ir hacia la adaptación. Entonces, esto es un desafío bien grande que tenemos. El Plan Nacional de Adaptación está aquí disponible, después recibirán la PPT, y ahí lo pueden encontrar. Y con eso espero haber cumplido con lo que pidieron de tratar de acelerar la presentación. Así que quedo disponible para las preguntas. Fue medio rápido, pero bueno. No, se agradece, Cecilia, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Angelina también por la presentación sobre sus planes de adaptación. Realmente estamos ahí con la hora, pero yo creo que si hay alguna persona conectada que quiera realizar una pregunta, por favor, adelante. Vimos también que Angelina respondió ya un comentario en el chat que había dirigido hacia ella. Adelante, Julieta. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias Angelina y Cecilia por las presentaciones. La verdad que son muy ricos los planes de ambos países y quienes hemos trabajado en estos temas siempre los hemos tenido ahí como base para ir mirándolos, así que les agradecemos mucho las presentaciones. Mi consulta va a cualquiera de las dos, o a las dos, y digamos, ponderando todas las acciones, ¿cómo creen que influye el tema de la participación y estos diálogos de adaptación y hacer, consultarle a los productores y a las productoras de sus países en la concreción de este plan y luego en la implementación de las acciones? Digo, ¿cuál es el peso relativo que tiene esto en nivel de importancia? Bueno, voy a empezar yo, porque primero, me parece, en el proceso de nosotros de esas consultas, la verdad que escuchamos cosas que no las teníamos en la mira. Entonces, como primer punto, diría, no hay que subestimar el valor que tienen las consultas en este caso, con productores y productoras de los distintos sectores productivos, en evaluar sus propias vulnerabilidades, sus condiciones particulares que enriquecen un proceso de planificación. Eso diría como uno de las cosas.
Después, eso lo diría como una cosa positiva, y ahora diría como una autocrítica, y es el no tener la capacidad de darle seguimiento, monitoreo y reporte. Ahí es cuando el proceso de participación no funciona, en el sentido de como no tener a alguien que me pida rendir cuentas del proceso de participación. Entonces, como que yo diría, si hiciera una autocrítica, diría como que la gobernanza no quedó definida de tal manera que las personas que participaron en el proceso de diseño le estén pidiendo a las autoridades rendir cuentas sobre aquello que armamos todos juntos, digamos. Por decir una a favor y una cosa en contra. Gracias. Gracias, Cecilia. Julieta, ¿podrías repetir la pregunta para todos, por favor? Sí, estaba relacionada con el tema de los procesos participativos y tomar estos insumos que salen de estas consultas, cuál es el peso que daba al plan en el término de luego la implementación de las acciones. Gracias, Julieta. Angelina. Sí, Juli, gracias Juli, gracias Abigail. Desde el punto de vista del plan de cómo lo hicimos en Chile, tiene todo el peso del mundo porque construimos nuestro plan en base a las problemáticas que presentaba el territorio. Cuáles eran sus principales preocupaciones y qué era lo que estaba afectando a los agricultores, y no solo a los agricultores, sino que a todo el sector. Entonces, tanto agricultores como agricultoras, y el seguimiento, nosotros tenemos una gobernanza importante en Chile que nos da una fortaleza grande para hacer el seguimiento a las políticas públicas, independiente de que nosotros como compromisos sectoriales que les devolvemos a todos aquellos que participaron y al sector lo que nosotros obtuvimos del proceso, que es algo que recogimos de estos procesos, que al final a ellos les importaba mucho recibir qué es lo que salía, porque siempre se hacían los procesos y ellos nunca sabían en qué terminaban. Entonces ellos saben qué es lo que vamos a implementar. Como lo vamos a implementar en el territorio, nosotros tenemos seguimientos importantes por transparencia, legales, que nos obligan legalmente a entregar los resultados y son de carácter público. Entonces nosotros tenemos que estar informando permanentemente cómo va a ser el monitoreo, y le informamos al Congreso, a los diputados, a la ciudadanía, al Ministerio de Medio Ambiente, al de Relaciones Exteriores y a la Convención. Porque nuestras políticas son en papel, van una inserta dentro de la otra, entonces todo lo reportamos. Entonces, el que lo hayamos construido con las necesidades de la gente en el territorio hace que nosotros estemos dando respuesta a algunas de todas esas 800 problemáticas que nos plantearon al principio. Muchas gracias Angelina. Bueno, ya yo creo que estamos sobre la hora. La verdad, muchas gracias a todos quienes se conectaron, a Cecilia, Angelina por sus presentaciones del día de hoy. Simplemente quisiéramos recordarles que esta es una serie de sesiones que están planificadas en el marco de PLACA a través de los grupos de adaptación y mitigación que coordina Julieta Batistucci de Argentina y el grupo de políticas públicas, el cual está coordinando Angelina Espinosa de Chile. Así que nosotros vamos a realizar una sistematización de todo lo que se habló hoy día, un resumen técnico. Vamos a tener las presentaciones y la grabación disponible en el sitio web de PLACA a partir de la semana del 24 de este mes, y se los vamos a notificar por correo electrónico. Así que nuevamente muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias a ustedes, gracias por todo. Gracias a ustedes también. Chao, que estén todos muy bien. Gracias. Buenas tardes. Muchas Bye. gracias. Chao.